Bueno, para hoy la enseñanza es sobre la alabanza y este es un tema que me apasiona, como ya muchos saben, porque pues desde muy pequeña he tenido la oportunidad de pertenecer a grupos de alabanza. Y cuando uno pertenece a grupos de alabanza, entonces se empieza a desarrollar un montón de clichés y de rituales y de costumbres y de definiciones que, que pues cuando uno las contrasta con lo que dice la Biblia de que es alabar, la vida de fe empieza a cambiar un montón. Entonces, espero que el tema de hoy, que la enseñanza de hoy sea para todos ustedes como revelador para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que espera el Señor de nuestra alabanza. Y, y voy a empezar este tiempo de enseñanza con unas preguntas y con una oración. Las preguntas ustedes las pueden contestar allí en Facebook o en YouTube si quieren. Si no, no. Yo estoy aquí súper pendiente también de lo que ustedes escriban en Facebook, porque me gusta que sea interactivo. Señor, Ya va, vamos a a poner veces aquí en nos silencio. aparta de ti, Señor. Ya lo puse en silencio. Entonces, ahí voy a estar leyendo lo que ustedes escriban y si quieren decir comentarios o preguntas o afirmaciones, bueno, ahí yo voy a estar pendiente. Entonces, empecemos el tiempo. Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por esta mañana, te doy gracias por este día. Yo te glorifico, Padre, porque tus planes son perfectos siempre, porque tú eres bueno, porque cada día vemos cómo se renueva tu favor con nosotros a pesar de nosotros mismos, Señor. Tú eres bueno en gran manera. Yo te pido, Señor, que uses mis labios, uses mi mente, mi corazón, todo mi ser para traer esta enseñanza que primero me ha atravesado a mí, Señor. Me ha atravesado completamente a mí, mi vida. Después de que tú me has enseñado cómo alabarte y qué es alabarte, ha sido transformada de esta misma manera. Yo te pido que las personas que vayan a escuchar sean transformadas también, que su caminar contigo sea completamente distinto, Señor, que podamos alabarte de una manera sincera, genuina, sin formas, sin limitaciones culturales o religiosas, que podemos alabarte como tú te lo mereces, exaltar tu nombre, exaltar la obra que has hecho en nosotros, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Y te pido que me uses, Señor, que no sea yo hablando aquí de mi propio entendimiento, que no sea yo diciendo mis experiencias o cosas que no son, sino que sea tu Espíritu Santo llenándome para yo también compartir de lo que tú me has dado en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, eh, quiero empezar haciendo tres preguntas. Ustedes allí ya se responderán internamente, ¿no? La primera pregunta es, ¿para ti es indispensable alabar a Dios? Indispensable es algo de lo cual tú no puedes, que se vuelve una necesidad. Es algo que tú lo necesitas, así como el aire con el que nosotros respiramos, si nosotros no respiramos, nos morimos. Esa es la intención de esa pregunta. Para ti, o sea, ¿tu vida depende de alabar a Dios o no? Esa es una pregunta, háztelo. Piensa bien, si tu vida, y no hablo de la vida espiritual, hablo de toda tu vida, de tu vida, depende de alabar a Dios, o tú sientes que hasta, o nunca te habías hecho esa pregunta, ni siquiera se te había cruzado por la mente que la alabanza para ti fuera como el aire que respiramos, o como el agua que sacia la sed y que da vida y que sin el agua no podrías, pues tú podrías continuar tu vida de fe, tú podrías sostener tu vida de fe sin la alabanza. Esa es la pregunta número uno. Listo. La pregunta número dos es, ¿en qué momentos, cuántas veces y bajo qué circunstancias tú alabas a Dios? Esa pregunta, y si lo puedes anotar, porque sería chévere que no solamente lo pensaras acá, sino que lo anotaras y te lo llevaras y te lo respondieras así como un cuestionario. Entonces lo voy a volver a repetir. ¿Tú alabas al Señor todos los días? ¿Cuántas veces? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué momentos? Esa sería la segunda pregunta, pero que está dividida como en tres subpreguntas. Y la pregunta número tres
tiene que ver con, ya no con nosotros, sino que te preguntes tú si es voluntad de Dios que nosotros le alabemos o no. O sea, ¿eso está dentro del plan de Dios o no está? ¿Dios quiere eso para tu vida o no lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿A qué hora lo quiere? Entonces, pregúntate eso también. Entonces, después de que hemos anotado esas preguntas, ahora sí quiero empezar como contando el contexto de todo lo que gira en torno al tema de la alabanza. Pero antes de empezar con ese contexto, yo quiero contarles mi experiencia personal como un miembro de lo que han sido varios grupos de alabanza en distintas iglesias a las que yo he pertenecido. Desde que yo estaba muy pequeña, desde que yo tenía como 10 años, siempre me gustó cantar, y empecé a, yo pensé que mi voz era una forma de, de participar en la ceremonia del culto. Por aquí algunas personas respondieron, Marta María Ceballos, gracias. A las preguntas que hice antes, ella dijo, mira, si me gusta alabar, siento que dar gracias a él en ese momento en el culto, yo me entrego total. Mira qué buena experiencia. Dice que para ella, ese momento es de entrega total. Y que a Dios le gusta la alabanza. Gracias. Estoy pendiente de sus respuestas y de todo lo que quieran decir. Entonces les sigo contando el chisme. Resulta que desde los 9 años yo tenía una voz, digamos que normal, era afinada, alcanzaba como a registros altos porque la música cristiana a veces es muy exigente vocalmente porque todas las canciones o muchas canciones son de registros altos. En esa época se estaba necesitando una persona que cantara en la iglesia y yo dije, uy, yo voy a empezar a servir porque pues yo tengo esas habilidades y qué chévere. Y lo veía como un momento de diversión, como un hobby, como un pasatiempo. Entonces empecé a asistir y había un tiempo de ensayo en el que se practicaban las canciones y el domingo se cantaban y yo lo hacía, pero yo no estaba entendiendo lo que estaba haciendo, porque para mí era el momento en el que yo cantaba y todos me escuchaban y yo dirigía a la congregación. Entonces, no era un tiempo para él, sino era para mí. Yo tenía apenas 10 años en ese momento, no tenía mucha madurez tampoco, y lo hacía más como por demostrar que podía, que por el motivo real de eso, ¿no? O porque pues era parte del orden del culto. Después, bueno, a medida que fui madurando en el Señor, me empecé a dar cuenta que cosas sucedían en medio de la alabanza. Me empecé a dar cuenta que cada vez que yo alababa al Señor, se desbloqueaban aspectos de mi vida que no sucedían en otros momentos. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo no tenía mucha elocuencia en la palabra. Yo veía, por ejemplo, a mi abuelita y a señoras de la iglesia y a señores de la iglesia que oraban y esas oraciones podían ser de 1, 2, 3 horas. Yo decía, pero no se les acaban las ideas, no se les acaban los motivos de oración, no se les acaban las palabras y citan y citan y citan versículos y yo no tengo esa capacidad de orar así. Yo a veces quiero orar y ni siquiera sé qué le voy a decir al Señor. O sea, a veces no hallo cómo orar, no me salen las palabras para orar. O sea, como que mi oración era muy monótona, muy monótona, era como, Señor, te doy gracias por este día, bendice todo lo que voy a hacer, bendice a mi papá, a mi mamá, así, esa oración, ¿no? Y era siempre como una estructura, ahí un cuadradito en el que yo todos los días hacía esa oración. Y a mí eso me frustraba mucho porque cuando yo me comparaba, yo decía, pero por qué yo no puedo orar así? Pero no me pasaba lo mismo cuando empezaba a cantar y a alabarlo a él. Entonces yo me di cuenta que cuando yo tenía en mis espacios de intimidad ese tiempo en el que yo empezaba a cantar, a entonar canciones, se desbloqueaba en mí esas limitaciones, como esas barreras que no me permitían como deleitarme, llenarme de su presencia en medio de la oración. Entonces, por ejemplo, yo no sabía cómo orar, pero yo sí me sabía unas canciones. Entonces,
yo decía, bueno, Señor, no sé qué más decirte, pero voy a empezar a orar. Y entonces empezaba, por ejemplo, en momentos en que me sentía muy afligida, angustiada, yo empezaba, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, el gozo del Señor, mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Y yo me he dado cuenta que mientras yo hacía esas proclamaciones, mientras yo cantaba esas letras, mientras esas letras llenaban de sentido y significado, esas emociones que fluían en mí, puff, se desbloqueaba y yo entraba en quebrantamiento, me arrodillaba, terminaba llorando, todo lo que yo no podía decir en medio de la oración, yo lo decía a través de la música, a través de las canciones. Entonces yo empecé a darme cuenta que personalmente la alabanza para mí era entrar en intimidad con Dios y era poder derramar todo lo que yo sentía, era poder exaltar su nombre, decir que su gozo era mi fortaleza, que Él era escudo alrededor de mí, que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que Él era el río de vida, que había una fuente, hay una fuente en mí, hay una fuente, todas esas canciones, wow, eso para mí recobraba un significado especial, unos momentos que hoy en día los recuerdo y wow, me quebrantaba un montón. También me acuerdo que cuando estaba chiquita me daba susto y yo no sabía cómo pelear contra el enemigo, contra el temor. Entonces, vuelvo otra vez, cuando tenía que orar, yo escuchaba como, pues, en la iglesia las señoras y todo oraban y citaban la Biblia y decían, bueno, porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de justicia, entonces yo te reprendo. Y eso era una retaíla de versículos y yo decía, pero yo no me sé la Biblia, la he leído varias veces y no se me vienen a memoria los versículos, no. Y entonces otra vez me trababa y cuando sentía esos momentos de miedo en el que yo sabía que estaba siendo atacada por Satanás, por el enemigo, que habían demonios, que habían cosas, que habían acechanzas, yo desconfiaba de la oración porque no sabía cómo hacerlo. Entonces, ustedes saben lo que hacía. Hacía como el rey David pues hacía con Samuel, con el rey Samuel. Cuando Samuel no, Saúl, perdón, Saúl era el rey y David lo llamaban porque mientras que David cantaba y exaltaba el nombre del Señor, todos esos ataques que estaba recibiendo Saúl de tormentos se disipaban. Entonces yo hacía eso, yo empezaba a alabar y empezaba, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció y empezaba, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, no temeré a 10 millares y así. Entonces, esa alabanza era para mí ese canal, ese medio en el que yo entraba en comunión con Él, en intimidad y proclamando con mis labios que Él era el escudo, que Él es el rey, que Él es mi protector, que Él es mi fuente de vida, que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Bueno, empezaban a suceder en mi vida libertad, sanidad, bendiciones, se disipaba el temor, las acechanzas del enemigo se acababan, se destruían, hasta mi ánimo, mis huesos, todo mi ser entraba en un estado, una transformación completa. Entonces, ¿por qué les cuento esta experiencia personal? Desafortunadamente yo pensaba que era únicamente en esos momentos en donde yo cantaba y alababa al Señor. Pero con el tiempo empecé a entender que la alabanza es una, es una manifestación de fe que va más allá de la música, que va más allá de las palabras, que va más allá del culto, de la liturgia de los domingos, que, que es como el aire que nosotros los cristianos necesitamos para respirar. Si nosotros no alabamos, estamos muertos. Así mismo.
Y suena impactante. Yo lo pude entender después de muchos años, que la alabanza era el agua, que la alabanza a Dios es el aire, que la alabanza a Dios es el reconocimiento, y ya vamos a ver entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia, ¿qué es la alabanza? Y por eso ahora vamos a entender por qué es imprescindible la primera pregunta que yo les hice acá. Entonces, vamos a entrar en contexto. ¿Qué es alabanza? Antes de dar el concepto bíblico de alabanza, pues cuando uno le pregunta a alguien, bueno, ¿qué es la alabanza? Cada vez que decimos que vamos a alabar al Señor, entonces a todos se nos viene a la mente que vamos a cantar. Se nos viene a la mente ese momento del culto en donde todos como congregación empezamos a cantar acompañados de instrumentos, ¿no? Entonces, para muchas personas alabar es sinónimo de música. Y a veces pensamos también que en la alabanza, bueno, a veces pensamos, no, nos hemos maleducado también pensando que la alabanza es ese momento de amenización del culto. A veces nosotros, y yo misma me he sorprendido en ese pensamiento, diciendo, ay, en el culto, el día domingo, el día del servicio o la misa, ese momento ceremonial en que como congregación juntos rendimos homenaje al Señor, y lo hacemos, bueno, con las ofrendas, con el diezmo, la alabanza, la predicación, el saludo de paz, la comunión, el pan y el vino. En todo ese orden litúrgico de los domingos siempre hay un espacio que es para la música, que es para la alabanza. Y a veces pensamos o no entendemos por qué en ese día tiene que haber un espacio para la alabanza. Y yo me sorprendió pensando antes, bueno, ¿será que es para amenizar, para que la gente que viene por primera vez se sienta cómoda, porque la música es un mecanismo para relajarnos, para hacernos sentir bien, para que todo caiga en gracia? Eso yo lo llegué a pensar, y yo creo que muchos acá hemos pensado eso. La alabanza es eso que se hace para amenizar, para que las personas nuevas puedan encajar, porque en general a casi todo el mundo le gusta la música. Otras personas piensan que es como un entretenimiento que nos prepara emocional y psicológicamente para el momento que sí es importante. Y el momento que sí es importante es la predicación o el mensaje central. Entonces, pensamos que la alabanza es como un accesorio, es como un entretenimiento, como que vamos a preparar nuestro corazón. Y yo he escuchado a ministros de alabanza. Ministros se le dice a los servidores, o sea, a los músicos que están allí haciendo el servicio bueno, haciendo el servicio musical, valga la redundancia. El ministro sería como esa persona que está llevando a la congregación con sus oraciones, con sus proclamaciones, a ese momento de comunión íntima con Dios en medio de ese tiempo de alabanza. Y yo he escuchado a ministros que dicen, bueno, vamos a prepararnos emocionalmente, vamos a preparar el espíritu para recibir la palabra que Dios nos tiene para hoy. Y entonces esa preparación se hace a través del tiempo de alabanza. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado, y yo he dado esa afirmación como cierta. O sea, cuando yo lo escucho, yo soy como, ah, sí, verdad, yo también me voy a preparar psicológicamente, fuera pereza, disposiciones de mi mente, todo eso que está ahí estorbando, ahorita en medio de la alabanza, todo eso se va, para que en el momento en que ya yo voy a recibir, ya mi corazón sea tierra fértil. Y uno se vuelve como todo místico en torno al tema de la alabanza, como si fuera un amuleto, como si fuera, ay, sí, como todo místico, así como lo acabo de decir. Entonces, tenemos como conceptos erróneos de la alabanza, porque lo que hemos aprendido de la alabanza, pues es básicamente lo que nosotros observamos en el momento del servicio dominical y en el momento de esa liturgia. Pero, ¿qué está pasando en ese tiempo de alabanza? Es lo que quiero hoy como entrar a que nosotros podamos conocer, para que en el momento en que lo vayamos a hacer, y ya veremos bien ese tema de el momento, pues sea con toda la conciencia plena de qué es lo que estamos haciendo.
La vez pasada, bueno, hubo una vez un ayuno que nosotros hicimos acá, en donde hablamos, la enseñanza fue sobre el ayuno. Qué importante fue porque hay tantos conceptos errados sobre qué es ayunar. Y ya uno poder decir, bueno, ya sé qué es el ayuno, aquí está, lo voy a hacer con la conciencia, con la decisión, no por obligación, no porque me siento mal, no porque es por mi culpa y por mi culpa y voy a limpiar y voy a expiar mis pecados a través de... No. Entonces, algo así es como lo que yo quisiera que nosotros lográramos con este día hoy de explicando qué es la alabanza, que ahora podamos alabar al Señor en conciencia en plena de qué es todo lo que significa, qué comprende y por qué es para nosotros los cristianos o los que creemos en Dios y en Jesucristo. Eh, para nosotros es como el aire o como el agua. Entonces, bueno, todo lo que dije ahorita no es alabanza, por si acaso. Todo lo que dije ahorita es lo que nosotros pensamos que podría ser alabanza. Pero si nosotros buscáramos qué es alabanza en el diccionario, si ustedes buscan en Google y uno pone así, alabanza, sinónimos, palabras sinónimos, vamos a encontrar las siguientes palabras. Alabar es celebrar con palabras. O sea, alabar es celebración, celebración. Alabar es elevar. Alabar es ensalzar. Alabar es elogiar, engrandecer, exaltar. Es decir, que la alabanza implica reconocer, que nosotros podamos reconocer es el primer paso, las virtudes, los atributos, las características que hacen que una persona sea, y eso lo hemos visto mucho en la Biblia, digna de elogio, de ser engrandecida, de ser exaltada, de ser elevada, o sea, puesta en alto para que todo el mundo la vea. Son los atributos y las características para celebrar eso que es esa persona o un logro que haya hecho esa persona. Eso lo estamos hablando en así generalmente, ¿sí? Pero entonces vamos a trasladar ese concepto del diccionario a, entonces, ¿qué sería alabar a Dios? ¿Qué sería la alabanza? Entonces, alabanza implicaría, como ya dije ahorita, número uno, que nosotros reconozcamos los atributos y las virtudes que exaltan, elogian, engrandecen, ensalzan, elevan, ponen expuesto todas las características de Dios, los atributos de Dios, sus virtudes. ¿Sí ven? Y entonces aquí voy a entrar con una pregunta. Estos sinónimos que nosotros vimos aquí, estos sinónimos que aparecen en Google o también en el diccionario de la Real Academia Española, en algún lado aparece la palabra música, melodía, canciones. ¿Verdad que no? No aparece. No aparece por ningún lado. Listo. Entonces se dieron cuenta que en esa definición no aparece por ningún lado música, ni instrumentos musicales, ni canción, sino que alabar meramente como definición es reconocer las virtudes. Wow. Entonces ya lo trasladamos a qué sería entonces alabar a Dios. Es reconocer las virtudes, los atributos, las bondades que exaltan su persona, que exaltan su obra, que exaltan lo que es, que elogian lo que es Él. Y si nosotros buscamos, entonces ahora si quieren allí los que tienen su computador, buscamos, ponemos la palabra alabar y ponemos antónimos, entonces vamos a ver qué dice. Degradar. O sea, degradar es como bajar de nivel, que tú estás acá, pero el antónimo sería como cuando yo te degrado, pues estoy diciendo cosas de ti que te bajan de nivel ante mí o ante los demás. Entonces, otro antónimo de alabar es ofender. Ofender. Otro antónimo es deshonrar y otro antónimo es injuriar. ¿Ok? Entonces, esos son los antónimos: degradar, ofender, deshonrar e injuriar. O sea que por pensamiento, o sea, por argumento en contrario, si nosotros no estamos
exaltando, elogiando, si nosotros no estamos elevando, engrandeciendo, celebrando con palabras la obra de Dios, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Por argumento en contrario, estamos degradando al Señor, lo estamos ofendiendo, lo estamos deshonrando y lo estamos injuriando. Ese es el antónimo. Pero entonces vamos a ver cuándo es que nosotros, cuándo es ese momento de alabar, por qué lo necesitamos. Vamos a hacer varias preguntas y después volvemos a retomar ese tema de los antónimos que para mí fue como, ¡guau! Me dio durísimo. Yo decía, no puedo creer que sea así tan exagerado la consecuencia de no alabar al Señor. Bueno, vamos a mirar una cita bíblica, pero primero voy a hacer una pregunta, o sea, ¿por qué es una necesidad para nosotros alabar a Dios? Esta fue una pregunta que yo hice al comienzo, que si para ti era indispensable, si es una necesidad alabar a Dios. Y, a ver, existen miles de razones por las cuales nosotros podemos y debemos, y ojo con esa palabra, debemos alabar a Dios. Pero hay una razón que yo no comprendía y que me costó mucho tiempo entender. Si nosotros no alabáramos a Dios, no podríamos cumplir con uno de sus mandamientos, con una de sus voluntades. Y esa voluntad es que Él nos dijo que nosotros fuéramos y predicáramos el Evangelio a todas las naciones y que testificáramos grandes cosas de Él. Entonces ahora aquí estamos mezclando alabanza con predicación y con testificar. Entonces, si alabar es reconocer los atributos de Él, reconocer qué, o sea, qué son atributos, son las cualidades de una persona. Entre las cualidades de Dios es que Él salvó, que Él salva, que Él es rey, que Él es luz, que Él es vida, que Él es soberano, que Él, y vamos a ver una lista gigante. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Predicar es anunciar que Él nos salvó, es anunciar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos dio la vida, que estábamos en tinieblas, pero que Él nos trajo a su luz admirable, que estábamos enceguecidos, pero que Él, mejor dicho, predicar es hablar, celebrar con nuestras palabras todos sus atributos y virtudes. Entonces, ya si ven por qué es una necesidad para nosotros como cristianos alabarlo de día y de noche. Meditar todo el tiempo en nuestro corazón y alabarle en nuestro corazón. Todo el tiempo, incesantemente, porque si no lo hiciéramos, entonces no estuviéramos cumpliendo con ese mandato. Si nosotros como cristianos y como hijos de Dios que hemos recibido ese regalo tan grande de la salvación y de la vida plena, completa, de la vida eterna, no testificáramos de sus atributos, de lo que Él hizo por nosotros, entonces no lo estaríamos alabando. O sea, no estaríamos diciendo lo que Él dijo que hiciéramos, que habláramos, que testifiquemos todas las cosas que Él ha hecho. Entonces, alabar a Dios forma parte de su voluntad con nosotros. Él nos escogió a nosotros para anunciar todas sus virtudes. Y esto está relacionado con un texto que nos dejó el apóstol Pedro. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? O sea, ¿para qué nos escogió? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais su pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, wow, fíjense lo que nos está diciendo acá la carta de Pedro. Dice que para qué hemos sido escogidos, para qué Ubaldo, para qué Iván, para qué Marta, para qué Janet, todos los que estamos aquí, ¿para qué nos escogió Él? ¿Para qué? Y dice que fuimos escogidos fuimos escogidos, ya va otra vez, más vosotros sois, perdón, linaje escogido. ¿Qué somos? Somos su linaje. Somos real sacerdocio. Somos su nación, somos su pueblo.
¿Y para qué hemos sido escogidos? Para que anunciemos las virtudes. ¿Y se acuerdan cuando yo estuve hablando, cuando leímos ahorita cuál es la definición de alabar? ¿Se acuerdan cuál era una de las definiciones? O sea, es reconocer las virtudes. Alabar implica reconocer las virtudes y los atributos que resaltan las características de una persona. Es celebrar con palabras, es ensalzar, elogiar, agradecer, exaltar. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo, que nosotros hemos sido escogidos para anunciar esas virtudes. Y aquí está diciendo esas virtudes, dice, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 1, que nos llamó a su luz admirable. Primera virtud, la luz. Él es la luz y fuimos llamados de tinieblas a la luz. Y que nosotros en otro tiempo no éramos su pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Y que en otro tiempo no habíamos alcanzado, ¿qué? Misericordia. La segunda, ¿qué tenemos que anunciar? Que hemos alcanzado misericordia porque Él es misericordioso. Esa es otra virtud. Entonces, aquí estamos viendo cómo la alabanza tiene que ver con nuestra vida de fe desde el comienzo hasta el final. Desde que fuimos llamados a su luz admirable, desde que fuimos adoptados como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos, como su nación, como su esposa, como sus ovejas de su rebaño. Desde el comienzo, ¿qué tendríamos que estar haciendo nosotros? Desde ese momento en que nos dimos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que nuestra vida no tenía sentido, no tenía propósito, no tenía rumbo, que estábamos en muerte, en depresión, en violencia, en ira, en rabia, en enojo, que estábamos peleados con Él. Desde que fuimos sacados de eso, desde ese momento en que dijimos, Jesús, por fin entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida, 3 atributos. Desde ese momento en que reconocimos eso, ¿qué empezó a hacer la alabanza para nosotros? El constante reconocimiento de todo lo que es Él. O sea que nuestra vida de fe, sin ese reconocimiento, no existe. Porque es que el primer paso para ser hijos de Dios es reconocerlo a Él, lo que Él hizo por nosotros. Entonces, desde que nosotros nacimos de nuevo, ¿qué estamos haciendo todos los días y a cada instante? Estamos alabando. Y pues que yo sepa, no aquí no todos cantamos, que yo sepa, aquí no todos sabemos tocar instrumentos, aquí no todos, pero no necesitamos saber cantar, tocar instrumentos, etcétera, para alabarlo. Desde el momento en que nosotros hemos reconocido lo que Él hizo por nosotros y lo que Él es, nosotros entramos en un constante fluir de alabanzas todo el tiempo. Cuando yo entendí esto, bueno, es que la vida de fe me cambió por completo, porque además de entender que para mí la alabanza es el aire que yo necesito para respirar, reconocer todo lo que Él es, pues ahorita vamos a entender también para qué nos sirve a nosotros como creyentes la alabanza. Entonces, bueno, tengo acá una cita, y ni siquiera sé por qué la puse, pero vamos a ver. Yo tengo aquí Efesios capítulo 5, ya sé, esta cita también me traspasó. Efesios 5, 15 al 20. Uy, Dios mío, esto es demasiado bello. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí lo leo así como con mucho énfasis. Sed llenos del Espíritu. Y el versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Dice que
estad llenos del Espíritu. ¿Y cuál es el resultado de cuando nosotros somos llamados a esa luz admirable? ¿Cuál es el resultado de cuando nosotros somos adeptos, somos sus hijos, somos su pueblo, somos su esposa, somos su linaje escogido, somos su real sacerdocio? Lo que habíamos leído ahorita, ¿no? Es que vamos a estar llenos del Espíritu, lo que Él prometió, nuestra garantía. Y la consecuencia de estar llena del Espíritu es que nosotros vamos a estar hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, ¿en donde nuestros corazones. Es que es en nuestros corazones esa transformación. Y si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a producir en nosotros? Va a producir ríos de agua viva, va a producir alabanzas, reconocimiento todo el tiempo de sus atributos, de su bondad, de su misericordia que es nueva cada mañana, de sus favores, de su magnífico poder, habilidad. Nuestro corazón, cuando nuestro corazón está lleno del Espíritu. Entonces, otra vez se muestra la alabanza, es de Dios y a otros. Y me encanta el versículo 20 que dice que la otra consecuencia, además de que siempre vamos a estar alabando el corazones, de alabar a nuestros corazones, vamos a estar dando gracias al Señor por todo, o sea, siempre y todo. Entonces, son palabras muy tajantes, son palabras genéricas, la regla, siempre y todo. Y cuando nosotros estábamos viendo ahorita cuál era el antónimo de alabar, ¿se acuerdan que dijimos que era, déjenme lo busco acá otra vez, degradar, ofender, deshonrar e injuriar? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros en todo tiempo, en nuestros corazones, no estamos dando alabanzas al Señor? Pues en nosotros se empieza a manifestar la queja, el cansancio, se empieza a manifestar nuestros pensamientos, nuestra carne es lo que va a empezar a manifestarse ahí. Y el antónimo, lo que es contrario a la alabanza es eso, nosotros vamos a estar degradando, vamos a estar poniendo al Señor a nuestro nivel. No me siento mal, estoy enferma, pero no estoy alabando al Señor, no le estoy diciendo, Señor, tú eres mi creador, tú eres mi hacedor, sino que en ese momento de enfermedad y de dificultad, pues yo no lo tomo a él en cuenta para nada, yo no estoy allí en esa alabanza continua. Entonces, simplemente no estoy creyendo que Él me sanó, no estoy creyendo que Él es mi sustento, no estoy reflejando la firmeza de mi fe, de la convicción de lo que Él es en mi vida, sino que le estoy dando pie a mi carne y por supuesto que a Satanás para degradar, ofender, deshonrar e injuriar todo lo que Él es. Y entonces aquí voy con el siguiente punto. Entonces, el primer punto que vimos fue que, ¿qué es la alabanza? Si solamente se reduce a ese tiempo del culto dominical o de servicio dominical. El segundo punto, ¿por qué es una necesidad para nosotros alabar? Como el aire que respiramos. Alabar forma parte de la voluntad que tiene Dios con nosotros. Alabar es la manifestación continua de que hemos nacido de nuevo y que estamos agradecidos por ello. Y alabar es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas admirables. Pero entonces, la otra manifestación de por qué es necesario para nosotros alabar es porque alabar es un arma de guerra espiritual. Poderosísima, además. Poderosísima. Si nosotros no estamos en constante alabanza en nuestro corazón, miren, se levanta la carne, nosotros mismos, nuestros propios pensamientos, y se levanta Satanás. ¿A hacer qué? A hacer lo contrario desde el comienzo,
a degradarlo, a ofender al Señor, a decir, no, Él no puede, no, eso que Él dijo no es verdad, no, eso que Él dijo lo dijo hace 2020 años, pero ya ha pasado mucho tiempo, no, Él se olvida de sus promesas, no, Él no es todopoderoso, Él no es Rey de Reyes y Señores, señores, no ves el hambre, no ves la maldad, no ves la guerra que hay ahorita, si Él fuera Rey de Reyes ya hubiera acabado con todo eso, a injuriarlo. Si se dan cuenta por qué nosotros todo el tiempo tenemos que estar alabando en nuestro corazón, porque es nuestro blindaje todo el tiempo para poder resistir las acechanzas de Satanás, que quiere venir como ladrón en la noche, ¿no? A robar, a matar y a destruir. Entonces, ahora yo entiendo por qué cuando yo estaba muy jovencita y me daba miedo algunas cosas cuando me quedaba en la noche y así, y empezaban los ataques y empezaba el miedo, porque todo se calmaba, o sea, era más poderoso empezar a cantar, tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, porque eso era más poderoso que prender la luz. Cuando yo tenía miedo, yo podía prender la luz, pero si ahí estaba Satanás y estaba molestando con todas las luces prendidas en mitad del día y todo, yo sentía la opresión, las acechanzas, los pensamientos de suicidio, de muerte, de derrota, de miserableza, todo eso estaba allí. Y aunque yo prendiera la luz, y aunque yo me distrajera, aunque yo me pusiera a hacer cosas, aunque yo me buscara escapes, eso estaba allí. Y el único momento en que todo ese tormento desaparecía era cuando yo me ponía a alabar al Señor y a reconocer en quién había creído yo, qué es lo que Él representaba, cómo Él era mi escudo, cómo Él era mi fortaleza, de dónde me había sacado Él, por qué era que yo creía en su palabra, cuál era mi condición. Era en ese momento de alabanza en el que todo eso se desaparecía y yo sentía como que es que Satanás, esos demonios detestan cuando yo reconozco toda la majestad, la grandiosidad, la misericordia, la bondad, todo lo que Jesús hizo en la cruz, lo detestan porque saben que fueron derrotados por esa obra perfecta y han sido vencidos por esa obra perfecta. Y el hecho de que nosotros lo reconozcamos, imagínense, nos libra de esas cadenas de opresión. Y la otra pregunta bueno, aquí en este pedacito vamos a leer una cita que está en el libro de los Salmos, que es el capítulo 18, versículo 3. Y miren lo que dice el Salmo, justamente dice, bueno, lo podemos leer desde el 18 del versículo 1 al 3. Dice, me encanta este Salmo porque creo que es el único que empieza así con esta frase contundente. te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y después dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte, y en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bueno, pero me encanta porque acá dice en el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Solo Él es digno, solo Él pudo deshacer las obras de Satanás, solo Él pudo vencer al que tenía el imperio de la muerte. Por eso solo es digno de ser alabado. Y cuando yo lo alabo en medio de esa acechanza y yo digo, tú fuiste el único que pudiste arrebatarme de los lazos de la muerte y de la sombra, tú con tu sangre preciosa fuiste el único que pudiste comprar mi vida y pagar el precio de condenación que yo merecía por mis pecados, por mi rebelión. Tú fuiste el único que con tus cuerdas de amor pudo limpiar toda mi rebelión, toda mi grosería, etc. Cuando nosotros reconocemos que Él fue el único que lo pudo hacer, que no fue por nosotros, por nuestras obras, miren, o sea, esos enemigos, Satanás, esos demonios, que dice, seré salvo de mis enemigos. Ellos huyen, huyen,
huyen de delante de nosotros. Entonces, la alabanza es necesaria para que nosotros podamos vencer cuando reconocemos lo que Él hizo por nosotros, de qué nos libró. Nosotros le estamos dando a Él todo el reconocimiento, todo. Estamos reconociendo que no fuimos nosotros por nuestras obras, que no es porque yo soy muy bueno, que yo soy muy exitoso, que yo no le hago daño a nadie. No, que fue simplemente porque Él tuvo la gracia de darnos esa salvación por su amor, porque es fiel, porque cumplió su palabra, porque era su plan desde el comienzo que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y la última pregunta que me hacía siempre era, bueno, pero si ya yo sé que alabanza es más allá, es una manifestación que va más allá de los simples melodías y los simples instrumentos, pues si ya yo sé eso, si yo sé ya que alabar a Dios en todo momento es como el alimento también en mi vida, entonces, ¿para qué lo voy a alabar con instrumentos? O sea, ¿para qué? Y, y pues no me gusta decir esto, pero yo he visto como que, y lo he vivido yo también, y es algo con lo que yo he tenido que luchar. Hay a veces un menosprecio al tiempo de alabanza que rendimos en los cultos. O sea, hay muchos de nosotros, muchos cristianos menospreciamos el tiempo de alabanza, de cánticos que hacemos como congregación al Señor. Algunas personas llegan tarde después de que se termina la alabanza y ahí sí, lo importante del día de hoy es el mensaje, lo que yo tengo que recibir para comenzar la semana bien, así todo litúrgico. Otras personas yo veo que están cantando, pero cantan como sin ánimo, sin fuerza, sin gratitud. No estoy diciendo que hay que cantar duro y alzar los brazos, porque eso es una parodia y finalmente Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Hay personas que le hacen quita a eso, que lo detestan, que dicen, ay, no me gusta esta música, no me gusta. Y yo puedo entender todas esas cosas, pero lo que sí es necesario que nosotros sepamos es que las melodías, los cánticos y las canciones forman parte de lo que Dios quiere como alabanza. Entonces, la alabanza, lo voy a volver a aclarar, la alabanza va más allá que las canciones y que las melodías, pero es parte fundamental de la alabanza, las canciones y las melodías. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, por ejemplo, vamos a leer el Salmo 147:1. Bueno, hay innumerables referencias de cantar al Señor toda la tierra con cántico nuevo, con arpa, con salterio, con tambores, con no sé qué, irrumpen en voz de júbilo. Voz de júbilo es otro sinónimo para alabanza, el gozo, la alegría de decir, tú eres mi libertador, tú eres el que me salvó, y lo digo a los cuatro vientos, con música, con arpa. ¿Se acuerdan que uno de los sinónimos de alabanza es celebrar con palabras? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando nos reunimos como congregación? A ese momento que va acompañado con melodías, con guitarra, con tambores, con pandereta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos celebrando. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? Que Él murió en la cruz, Jesucristo, y pagó el precio de nuestra condenación y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que estamos celebrando. Y si nosotros a esa celebración, ese momento de celebración, nos llegan distracciones, nos llega pesadez, no la queremos, la obviamos, hay algo allí a lo que nosotros tenemos que prestarle atención y tenemos que decirle, Señor, muéstrame. ¿Por qué para mí este momento de celebración congregacional se ha convertido en una pesadez, en una oposición, en una batalla, en un fastidio? ¿Por qué? Y a mí me pasaba eso. Pero ¿saben por qué me pasaba eso? El día que yo no cantaba y que no era yo la que, ay, yo voy a cantar, ay, hoy no me toca cantar, está cantando el otro, ay, pero mira cómo canta, ay, no, se desafinó, ay, no, todo eso no compasa, ay, no, se escucha horrible, malísimo, no sé qué, no, llego tarde, no importa, llego a la prédica. Eso me pasa y me pasaba, pero cuando yo entendí que en ese momento de congregación nosotros estamos celebrando lo que Él hizo, miren, ahora hasta el más desafinado, hasta los días en que hace 3 domingos en la iglesia donde yo me congrego se dañó el sonido, se explotó yo no sé qué cosa, y al todo el grupo de alabanza
le tocó cantar así a capela y tocar a capela atrás de la iglesia y eran 200 personas, bueno, yo no sé cuántas cantando a capela. Esa fue la alabanza que más hermosa me sonó. Eso fue espectacular, escuchar a todas las voces cantando, cantando, celebrando. ¡Wow! Se escuchaban los instrumentos, pero se escuchaba un poquito bajito. Y yo decía, yo no me puedo perder esto, porque esto es lo que vamos a estar haciendo por el resto de nuestras vidas, lo dice Apocalipsis. Estaremos frente al mar del cristal, adorando y alabando y exaltando junto con todos los ángeles la grandeza del Cordero inmolado, que fue glorificado, que está sentado en el trono de justicia. Entonces, para nosotros tiene que ser un deleite, una llenura del Espíritu Santo, poder celebrar con palabras, acompañado de instrumentos musicales, en toda nuestra expresión y manifestación de lo que somos cultural, de como sea, de la forma en la que seamos cristianos, exaltar el nombre del Señor. Y en segunda de Crónica, bueno, yo les había dicho que buscáramos Salmo 147:1. Se me está acabando el tiempo, pero bueno, si ustedes lo pueden buscar allí, Salmo 147:1, dice, porque bueno es cantar, no dice decir, dice cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Hermosa para quién? Bueno, esa pregunta se las dijo allí. Y dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En ese momento en que estamos cantando, estamos celebrando eso, que Él sanó nuestros corazones, puso un corazón nuevo en nosotros, puso su espíritu, estamos celebrando que tuvimos lo que por ninguna forma íbamos a tener, que es estar cerca de nuestro Padre. Y en Segunda de Crónicas 5, Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículo 11, dice que, bueno, cuando Salomón, bueno, estaba el rey Salomón trasladando el arca al templo y estaban organizando todo el tema bueno, estaban diciendo cómo tenía que ser el templo, lo que se estaba haciendo para construir el templo. Y en el versículo 11 nos dice, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con esas trompetas y címbalos y otros instrumentos de músico y alaban a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Ustedes se dan cuenta qué sucede cuando todos a una voz cantamos y decimos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hay una canción que dice así, porque para siempre tu misericordia a mi lado estará, porque para siempre tu misericordia mi vida rondará. Todos cantando a una voz. ¿Vieron lo que dice acá? La casa se llena de la gloria del Señor. ¿Y quién es esa casa y quién es el templo? Ahorita, nosotros. Nosotros somos ese templo que es llenado de todo su espíritu, de toda su presencia, dice la nube, ¿no? Porque antes era una nube que los acompañaba y cuando esa nube estaba allí, bueno, mejor dicho, ellos ni siquiera podían estar en ese lugar de la gloria tan grande que se manifestaba, pero ahora nosotros como templo, ahora nosotros en la congregación, ¿qué creen ustedes que sucede cuando a una voz con trompeta, con salterio, con arpa, irrumpimos en voz de júbilo y de gozo? ¿Ustedes creen que se puede sostener allí el enemigo, los pensamientos de depresión, de rabia, de ira, de impotencia, de angustia, de depresión? No, no, no.
Entonces, si tú eres de esas personas que cuando va a llegar ese tiempo de celebración, quieres huir, te sales, te molesta, dile a Dios, Dios mío, yo quiero que este tiempo de celebración como familia, como pueblo de Dios, quiero que sea para mí un deleite, quiero que sea para mí un agua, un bálsamo en mis labios, porque tu palabra es más dulce que la mía. Reconocer eso que tú hiciste junto con todos los demás que están reconociendo es entender que nuestra fe es ciertísima, que nuestro Dios está vivo, que no está muerto, que no queremos menospreciarlo, ni degradarlo, ni injuriarlo, sino que al contrario. Entonces, si bien es cierto que sabemos que en el mundo está creciendo la maldad, que estamos siendo agobiados, que estamos siendo atacados, lo cierto es que podemos vivir una felicidad completa, entera y eterna en Cristo Jesús, como si estamos de continuo alabando en nuestro corazón. Y este es el mensaje que yo quería venir a compartirles el día de hoy y muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí.